Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 34 y último. Al día siguiente nos pusimos manos a la obra de buena mañana, pues el transporte de aquella gran cantidad de oro a lo largo de casi 1 milla por tierra hasta la playa y desde allí 3 millas en barco hasta la Hispaniola era una tarea ingente para tan reducidos efectivos. Los 3 tipos que aún andaban por la isla no nos causaron mayores problemas. Solo un centinela en las estribaciones del cerro era suficiente para protegernos de cualquier ataque inesperado, y además supusimos que estarían más que hartos de pelear. Por lo tanto, hicimos el trabajo a buen ritmo. Gray y Ben Gunn iban y venían con el bote, mientras los demás en su ausencia apilaban el tesoro en la playa. 2 de los lingotes, atados a sendos extremos de una soga, eran una carga más que suficiente para un hombre adulto, obligándolo a caminar a paso lento. En cuanto a mí, como no era capaz de cargar con tanto peso, me quedé trajinando todo el día en la cueva, metiendo el oro acuñado en talegos de pan. Era una extraña colección de monedas, parecida al muestrario que tenía Billy Bones en cuanto a diversidad, pero mucho más grande y variada, y nunca disfruté tanto como clasificando aquellas piezas. Las había inglesas, francesas, españolas, portuguesas, Jorges, Luises, doblones y dobles guineas, moedas y cequíes, con las efigies de todos los reyes de Europa de los últimos 100 años, extraños ejemplares orientales con marcas que parecían briznas de cuerda o trocitos de telaraña, monedas redondas y cuadradas y perforadas en el centro como para llevarlas colgadas del cuello. Creo que casi todas las variedades de moneda que existían en el mundo se encontraban representadas en aquella colección. Y en cuanto a su número, estoy seguro de que eran tantas como las hojas del otoño, de modo que me dolía la espalda de estar agachado y los dedos de contarlas. Aquel trabajo prosiguió a lo largo de varios días. Cada noche se almacenaba a bordo una fortuna, pero otra guardaba para la mañana siguiente, y durante todo aquel tiempo no supimos nada de los 3 amotinados supervivientes. Al cabo, creo que fue la 3ª noche, el doctor y yo íbamos paseando por la estribación del cerro que da a la costa arenosa de la isla, cuando de la espesa oscuridad que teníamos a los pies, el viento nos trajo un ruido, mezcla de quejido y canción. Solo lo oímos un instante y luego volvió a reinar el silencio anterior. «Que Dios los perdone», dijo el doctor. «Son los amotinados». «Borrachos como cubas, señor», dijo la voz de Silver a nuestras espaldas. He de decir aquí que Silver gozaba de plena libertad y que a pesar de los continuos desaires que le hacían, daba la impresión de que se consideraba un miembro más del grupo, privilegiado y cordial. Y de veras que resultaba sorprendente ver cómo soportaba aquellos desprecios y con qué incansable cortesía seguía intentando congraciarse con los demás. Sin embargo, creo recordar que nadie lo trataba mejor que a un perro, exceptuando tal vez a Ben Gunn, que todavía tenía mucho miedo a su antiguo contramaestre, o tal vez a mí mismo, que realmente tenía algo que agradecerle. Aunque en cuanto a eso, supongo que tenía suficientes razones para despreciarle más que cualquier otro, puesto que había sido testigo de su reciente traición, allá en la meseta. Por todos aquellos motivos, el doctor le respondió en muy mal tono. «Borrachos o delirando». «Tenéis razón, señor», repuso Silver. «Y maldito lo que nos importa a vos y a mí. Supongo que no pretenderás que te considere como a un ser humano», replicó el doctor con un gesto de desagrado. «De modo que tal vez mis sentimientos te sorprendan, maese Silver, pero si supiera con certeza que están delirando, como estoy moralmente seguro de que al menos alguno de ellos sufre de fiebres, saldría de aquí y aun poniendo en riesgo a mis viejos huesos, los ayudaría con mis conocimientos». «Me perdonaréis que os diga, señor, que haríais muy mal», dijo Silver, «porque perderíais vuestra valiosa vida, podéis estar bien seguro de ello. Yo estoy totalmente de vuestra parte ahora, y no me gustaría ver nuestro equipo mermado, y menos perderos, sabiendo cómo sé lo que os debo. Pero esos de ahí abajo no son capaces de cumplir su palabra, no, ni siquiera suponiendo que se lo propusieran. Y lo que es más, no se fiarían de la vuestra». «No», dijo el doctor, «ya sabemos que tú sí que cumples tu palabra».
Esto fue más o menos lo último que supimos de aquellos 3 piratas. En una ocasión oímos un disparo muy a lo lejos y supusimos que estaban cazando. Celebramos consejo y se decidió que los dejaríamos abandonados en la isla para regocijo, he de añadir, de Ben Gunn y con el firme apoyo de Gray. Les dejamos una buena cantidad de pólvora y balas, la mayor parte de la carne de cabra en salazón, algunos medicamentos y otras cosas necesarias, herramientas, ropa, una vela que nos sobraba, un par de brazas de soga y, por expreso deseo del doctor, un buen paquete de tabaco. Aquello fue lo último que hicimos en la isla. Antes habíamos almacenado el tesoro en el barco, he cargado suficiente agua y el resto de la carne de cabra por si nos hacía falta. Por fin, una hermosa mañana levamos ancla, que era todo lo que daban de sí nuestras fuerzas, y salimos de la bahía del norte con la misma bandera que había izado el capitán en el fortín y bajo la cual habíamos luchado. Seguramente los 3 marineros nos observaban desde algún punto más cercano de lo que nos imaginábamos, como pronto se puso de manifiesto, porque al pasar por la bocana tuvimos que aproximarnos mucho al cabo meridional y allí los vimos a los 3 arrodillados en un banco de arena con los brazos levantados, suplicantes. Creo que a todos nos conmovió dejarlos en aquellas míseras condiciones, pero no podíamos arriesgarnos a otro motín, y llevarlos a Inglaterra para que los condenaran a la horca habría sido un gesto todavía más cruel. El doctor los interpeló y les dijo a gritos dónde podían encontrar las provisiones que les había dejado, pero ellos seguían llamándonos a cada uno por nuestro nombre y suplicándonos por Dios que nos apiadáramos de ellos y que no los condenáramos a morir en aquel lugar. Al fin, viendo que el barco seguía su rumbo y quedaba ya fuera del alcance de sus voces, uno de ellos, no recuerdo cuál, se puso en pie de un brinco con un ronco grito, se llevó al hombro el mosquete y disparó una bala que pasó silbando por encima de la cabeza de Silver y perforó la vela mayor. Después de aquello, nos pusimos a cubierta detrás de la borda y cuando volví a mirar hacia tierra, habían desaparecido del banco de arena y el propio banco casi se perdía de vista en la distancia, cada vez mayor. Así acabó por fin aquella aventura. Antes de mediodía pude comprobar con inenarrable alegría que la roca más alta de la isla del tesoro se había sumido en la redondez azul del mar. La tripulación era tan escasa que todos los que íbamos a bordo teníamos que echar una mano. Solo el capitán seguía tumbado en un colchón en la popa desde donde daba las órdenes, porque aunque ya se había recuperado bastante, todavía tenía que hacer reposo. Pusimos rumbo al puerto más cercano de la América española, pues no podíamos arriesgarnos a emprender viaje a Inglaterra sin reforzar la tripulación. Y el caso es que, entre que tuvimos vientos de proa y un par de temporales, estábamos todos agotados antes de llegar a puerto. Estaba anocheciendo cuando largamos el ancla en una hermosísima ensenada natural e inmediatamente nos rodearon botes llenos de negros y de indios mexicanos y de mestizos que vendían frutas y verduras y se prestaban a sumergirse en el agua para ir a recoger las monedas que les arrojábamos. El ver tantos rostros sonrientes, especialmente los de los negros, el sabor de las frutas tropicales y el panorama de las luces que empezaban a brillar en la ciudad eran un contraste delicioso con nuestra siniestra y sangrienta estancia en la isla. El doctor y el caballero me llevaron con ellos a pasar parte de la noche en tierra firme. Allí se encontraron con el capitán de un buque de guerra inglés, se pusieron a charlar con él, subimos a su barco y, en resumen, lo pasamos tan bien que empezaba a amanecer cuando llegamos a la Hispaniola. Ben Gunn estaba solo en cubierta y cuando subimos a bordo, empezó con muchos circunloquios a hacernos una confesión. Silver se había largado. El marinero abandonado había hecho la vista gorda mientras el otro huía en un bote pocas horas antes y ahora nos aseguraba que lo había hecho por salvarnos la vida, que sin duda estaba en peligro mientras el hombre con una sola pierna permaneciera a bordo. Pero eso no era todo. El cocinero no se había ido con las manos vacías. Había abierto un boquete en un mamparo sin que nadie lo viera y se había llevado uno de los sacos de monedas por valor de 300 o 400 guineas para costearse sus siguientes aventuras. Creo que todos nos sentimos muy aliviados al vernos libres de él a tan bajo coste. En resumen, que contratamos a algunos marineros más, tuvimos una buena travesía de vuelta y la Española llegó al puerto de Bristol justo cuando el señor Blandly estaba a punto de fletar el barco de rescate. Solo 5 de los hombres que habían zarpado regresaban en la goleta. En cuanto al resto, Belcebú y la bebida acabaron con su vida inexorablemente.
aunque hay que reconocer que no nos había ido tan mal como al barco de la canción aquella. 75 marineros se hicieron a la mar, solo uno de ellos vivo habría de tornar. A todos nos tocó una buena parte del tesoro y cada uno la utilizó para bien o para mal según su forma de ser. El capitán Smollett ya se había jubilado. Gray no solo ahorró el dinero, sino que de repente le entraron ganas de prosperar en la vida y cursó estudios. Ahora es marinero y socio armador de una nave muy bien equipada. Además, se ha casado y es padre de familia. En cuanto a Ben Gunn, le tocaron 1000 libras que se gastó jugó en 3 semanas, o para ser más exactos, en 19 días, pues el 20º ya estaba mendigando. Luego le dieron una portería, como se temía cuando vivía en la isla. Y allí vive y es gran amigo de los chicos del lugar, aunque a veces es blanco de sus burlas. Además, es un destacado cantante de la iglesia los domingos y fiestas de guardar. De Silver nunca más se supo. Aquel formidable marinero con una sola pierna desapareció por fin completamente de mi vida. Pero me atrevería a decir que se reunió con su vieja negra y que seguramente disfruta de la vida con ella y con Capitán Flint. Eso cabe esperar, supongo, porque tiene muy pocas probabilidades de disfrutar en el otro mundo. Que yo sepa, los lingotes de plata y las armas siguen enterrados donde Flint los dejó, y por lo que a mí respecta, allí seguirán. Ni atado a un carro de bueyes volvería yo a aquella maldita isla. En las peores pesadillas que padezco, siempre oigo el oleaje batiendo contra sus costas o me despierto sobresaltado con el agudo grito de Capitán Flint perforándome el tímpano. ¡Doblones de a 8! ¡Doblones de a 8! Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.